3 minutos. Mira, cámbiame la moriqueta, ponme el reloj. En español dominicano. En hora. Español. Como la usamos pero en mira, Cristian. No en hora militar. Cristian, cuando te llegue la invitación, mira a ver te si digo. tiene la moriqueta ahí. ¿Oíste, Cristian? Cuando 15, te llegue la invitación, te digo. Ajá. ¿Y va a ser buena invitación? Claro, por el momento uno es dueño de las cosas que oculta. Aficea los tecuibi. Ya. Tú sabes, yo domino. Y después. Esa no es. Y es de tecnología, déjamelo. Surprise. Esa no es la principal virtud eso, por Pablo, suerte ya no estamos en el aire, que ella, a nivel que estaba haciendo algunas confesiones. Eso no se oyó, ¿verdad? No estamos. No se oyó nada. Estamos en el aire. Bueno, yo creo que. Ahí está. Eso a Mauri, traicionero. Que a Mauri está vendido a una gente de más tarde y de más temprano. Eso no tiene madre. Mire, yo creo el gobierno ha hecho muy bien en iniciar las explicaciones internacionales sobre el caso del plan de regularización, llamando a los embajadores con representación, o los países con representación en República Dominicana. Los embajadores fueron llamados a Palacio y se hizo la explicación. Me gustó que el representante español, uno de los entrevistados al salir del encuentro, se mostró satisfecho, igual que la representante de Suiza. El español dijo que el gobierno de su país está en la disposición de prestar toda la colaboración al gobierno de la República Dominicana para todo este plan, para completar el plan. La actitud era esa en las diferentes entrevistas a los diplomáticos, lo que quiere decir que en el Palacio Nacional las autoridades hicieron la tarea y la hicieron bien, porque en la representación diplomática es de gente que sabe lo que ha estado ocurriendo en el país, que conoce sobre migración, conoce sobre asuntos constitucionales y legales, y es gente que pregunta y no se le puede pasar un gol tan fácil. Entonces, eso es muy importante. La explicación en directo a los representantes diplomáticos. La ofensiva del gobierno, lo refería a nivel que en los titulares también implica o incluye unos documentales testimoniales de extranjeros que han estado residiendo y laborando en la República Dominicana, fundamentalmente haitianos, de lo que ocurre y cómo se le ha tratado y las oportunidades logradas en el país. Eso es muy importante. Quizás usted pueda decir debió ocurrir hace semanas, pero bueno, lo tenemos ahora, y además de las explicaciones en Palacio, habrá difusión a través de las embajadas y los diferentes representantes que tiene República Dominicana por el mundo. Es información, es explicación. Y como dijo el canciller Navarro ayer, una vez escuchen las explicaciones los representantes de países amigos y hasta de países no muy amigos, no habrá mayores problemas, porque la República Dominicana ha hecho lo correcto, y las preocupaciones sobre los elementos humanos planteados por el Papa, por organismos internacionales, por las diferentes iglesias, ha estado presente en todo esto. Incluso los vehículos oficiales han salido con muy pocas personas en un servicio gratuito de traslado hasta los puntos de frontera. No han iniciado las deportaciones. Repito lo que decía ayer, que algunas agencias se adelantaron en los reportajes novelados que realizaron de antemano y lo difundieron al mundo antes de que se produjera la primera deportación. Haití responde, aunque ninguna autoridad local de importancia ha sido notificada del boicot a la entrada de productos dominicanos a Haití, pero el primer ministro viajó a un punto de frontera entre los dos países ayer, lo explicó el gobernador de Juana Méndez a periodistas dominicanos haitianos, y se habló de boicot a una veintena de productos, aunque el ministro de Agricultura en Palacio Nacional decía hoy que no había información oficial al respecto.
este es un tema que uno lo ve como parte del rejuego de autoridades haitianas que no han sido responsables. Y recordemos la frase del presidente Medina, que llamó a Haití a mirarse a los ojos, una forma de decirle que seamos sinceros en el tratamiento de un tema tan delicado como la relación de dos países que comparten una isla. Porque la autoridad haitiana, mire, y la de aquí tiene ha tenido muchos errores, pero son sinuosos, son irresponsables, no dan el frente, se comprometen y no cumplen. Hoy habían quejas frente a la embajada de Haití de muchos haitianos diciendo que han ido en varias ocasiones y les dicen que las libretas de pasaportes no han llegado y que no ha habido manera de ellos poder tener su documentación. Es un asunto que preocupa mucho. La restricción, si se hace oficial, de productos haitianos afecta fundamentalmente al pueblo pobre haitiano y a comerciantes medianos y pequeños de Haití, porque los haitianos que vienen a comprar a los mercados binacionales no son consumidores, son, y usted lo ve en las imágenes de televisión, personas que compran en sacos, en cantidades, para un comercio de varios días. La gente que vive de ese comercio. Cerrado esa posibilidad, entonces son muchas las familias haitianas que tendrán dificultades para lograr agenciarse un poco de dinero y otros que tendrán dificultades también para la alimentación, y las élites haitianas, y no olviden el elemento de elecciones, está presente, y de unir dentro buscando un enemigo exterior, que también esto está presente aquí. Pero hay parte de las élites haitianas que prefiere hacer importaciones desde países lejanos o relativamente lejanos para hacer buenos negocios, sin importar a qué precios puedan llegar los productos a los ciudadanos haitianos. Hay muchos elementos mezclados y repito, nosotros tenemos nuestras culpas, pero en los últimos años hemos estado haciendo un gran esfuerzo como Estado, un enorme esfuerzo por transparentar todo este proceso y de que toda esta situación quede conforme a la Constitución y las leyes del país. Y la respuesta no ha sido mínimamente equivalente de las autoridades de aquel país, que deberían de tener una actitud más consecuentes con los ciudadanos haitianos que vienen a trabajar aquí, porque es mucho el dinero, es mucho la divisa que llega desde República Dominicana de esos ciudadanos haitianos que vienen a trabajar aquí, y que Haití no se ha preocupado mínimamente por proteger, más que con protestas hipócritas e irresponsables a nivel regional y mundial. En ese sentido, Cristian, agrego, ayer le solicité una cita para fines de entrevista al embajador de Haití en el país. De manera muy cortés me respondieron por la vía electrónica que él no iba a dar entrevistas exclusivas, sino que iba a tener una rueda de prensa la semana próxima. Y hoy me llamaron y me dijeron que esa rueda de prensa va a ser el miércoles en la embajada de Haití en el país, y que iban a fijar posición sobre todos estos temas. Aplaudo, coincido contigo en aplaudir que Dominicana como que se está poniendo las pilas hacia afuera, reconociendo errores, pero sobre todo dándonos cuenta de que se están aplicando soluciones, conscientes de que todo es paulatino. ¿Dónde quisiera yo como ciudadana que el gobierno arrecie? Bueno, este lobby, estas relaciones, tú las manejas con el cuerpo diplomático acreditado en el país, que fue el paso que hoy se dio en Palacio, orientando de manera correcta a quienes nos representan en el exterior, a nuestros embajadores, orientándolo bien para que puedan transmitir el mensaje, para que no se pongan de fruta fina y den las entrevistas a los medios de comunicación cuando la piden. Porque hubo una amiga que vive en Canadá que me dijo, es que yo voy a la embajada de tu país, y como que no es tan fácil, tan rápido.
Y nosotros en este caso necesitamos eso. Y por último, creo que donde tenemos que insistir todavía mucho más es en el tema comunicacional. En el tema comunicacional, no en Santo Domingo, no. Comunicacional para el mundo. Porque a nosotros creo que nos ocurre algo que le ocurre a San Francisco de Macorís, mi pueblo. Muy progresista, hacen muchas cosas interesantísimas y se comentan mucho, se cacarean mucho, pero en San Francisco no, eso tiene que exteriorizarse, eso tiene que llegar a Santiago, a Santo Domingo. En este caso es lo propio. Que República Dominicana completa rechace las declaraciones de Blasio está muy bien, pero muy bien, pero tú dices, pero ni modo que en Dominicana no la rechacemos. No, es que eso tiene que ir más allá, más allá. Va a ser muy efectiva cuando alguien de su propio gobierno, de su propio país, le diga, mira loco, te pasaste, así no es. Entonces creo que esa gestión comunicacional para el exterior tenemos que agilizarla, porque es en los medios de comunicación, más que en los propios organismos internacionales y en la diplomacia que estamos perdiendo. Un reportaje de New York Times, verdad o mentira, nos da en la madre. Pesa bastante. Y eso se siente. Y ahí estamos flojos. Una anotación final de mi exposición sobre esto. La reacción no oficial haitiana se da en un momento donde se coordina con la autoridad haitiana una serie de protocolos para el proceso que la autoridad dominicana todavía no ha iniciado. Estamos coordinando lo relativo a esas repatriaciones. Y incluso ayer, no sé si llegaron a ir, iba una comisión a Haití. Sí, fue. Acudió. Sí, estaba para un viceministro de Exteriores, un viceministro de Turismo, Washington, que de hecho es responsable del plan, y otra persona, sí. En medio de ese esfuerzo, de esa coordinación, como que los españoles vengan a coordinar cuando van a mandar personas para acá, o los norteamericanos, que nos envían varios vuelos semanales. O sea, todo cubierto, pero todo cubierto, los más mínimos espacios cubiertos. Óyeme, la respuesta es eso del ministro de Interior haitiano, llegar en un helicóptero a la zona de frontera, Juana Méndez, y decir, no, tantos productos, y viene el gobernador de Juana Méndez y hace el anuncio con esa forma tan chabacana de tratar asuntos tan sensitivos. Pero eso es lo que pasa, Cristian. Es terrible, pero nosotros cuidándonos de cubrir todos los espacios. Mientras nos cuidamos. Pero eso es lo que pasa cuando hay un país, señores, que no está organizado, que tiene políticas públicas que no están definidas, que lamentablemente vive en un estado completo de ilegalidad. El hermano país y vecino Haití lamentablemente tiene condiciones políticas y sociales que no le favorecen a sus ciudadanos, a sus conciudadanos. Y cuando tú ves incluso que en la política exterior que utiliza se contradice de una manera tan clara, es porque es un Estado que vive de la desorganización. Y eso es lo que ha estado sucediendo incluso con el plan de regularización. Señores, ustedes hablan con ciudadanos haitianos que están aquí en República Dominicana, que han acudido al plan y te dicen que no pudieron obtener, por ejemplo, su pasaporte porque le decían que no había registro, o simplemente porque no se encontraba allí en la oficina en Haití. Entonces, una de las trabas del plan de regularización fue esa, el que no existieran los documentos. Pero eso los periodistas extranjeros ni lo preguntan. Exactamente. Entonces, hay una desorganización en Haití muy grande. Ellos no refieren que Haití está intervenido hace años por Naciones Unidas. Por la MINUSTAH, por ACNUR es Naciones Unidas. Y una serie de representantes de organismos diversos, de siglas, que han estado reaccionando. Son siglas que son Naciones Unidas. Y Naciones Unidas está allí y no ha resuelto un solo problema porque, lo repito, la MINUSTAH se lleva unos 500 millones de dólares anuales. Y no puede, ni siquiera con la seguridad en Haití. Entonces, no han resuelto un problema, no ha llegado el dinero prometido. Canadá, Francia, Estados Unidos siguen iguales. La Fundación Clinton está en yo no sé en qué cosa, pero muy presentes. Y los haitianos que no se van a dejar morir vienen a este lado. Luego nos juzgan
para desviar la atención también de sus responsabilidades, porque ONU está metida allí desde hace años. ¿Cuál es el informe anual? ¿Qué es lo que han hecho? Que no han posibilitado que los haitianos vuelvan en masa a su territorio con esa lluvia de dólares en periódicos y o en que anuncios se estabilicen pomposos. por lo menos como nación. Mínimamente. Mínimamente. Entonces, no hay respuesta de ONU. Lo que pasa en esto es que en la comunicación, como en tantas cosas, tú necesitas tomar los elementos de la realidad y a partir de esos elementos, podemos decir, de ese diagnóstico de una realidad, tú desarrollas una estrategia. Entonces, bueno, nuestra realidad, si haces el diagnóstico, ¿con qué te encuentras? Bueno, con un Estado fallido, número 19, en todos los estados del mundo como Estado fallido, y un país cuya utopía es algún día llegar al nivel de institucionalidad de este, que nos tiene a nosotros a coger el monte. Sí. Entonces yo siempre repito eso. Entonces esa es una realidad que ni este, ni el que pasó, ni el gobierno que viene puede cambiar. Por consiguiente, la estrategia de comunicación del Estado Dominicano tiene que partir no de lo ideal. Si estuviéramos discutiendo con Costa Rica, no tenemos un problema grave con Haití, pero no tenemos interlocutores porque Haití no merece el nombre de país, sino de, y comenzamos con Pedro Mir, ¿no? Mire. Entonces, perdón, ante esa situación, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, viene el periodista del país, de New York Times, o lo va a hacer desde allá, lo que tú quieras. Bueno, somos nosotros que tenemos que acercarnos y presentar nuestros argumentos por un lado y nuestras estadísticas por otro. Por ejemplo, más de un reportaje sumamente crítico en contra de las decisiones del Estado Dominicano. Yo no comparto para nada la de la sentencia del Tribunal Constitucional. Me parece que viola derechos humanos fundamentales o aquella absurdidad terrible de la Suprema Corte de Justicia del 2005 que te dijo que un señor que tiene 40 años viviendo aquí, su hijo es ilegal porque él estaba en tránsito. No, o sea, es difícil. Ahora, estos argumentos que van a reforzar la posición de la parte dominicana, lo que ha hecho la República Dominicana, los esfuerzos, la realidad que tenemos, porque estamos buscando la manera de resolver el problema y regularizar a una población cuyo Estado irresponsable no es capaz ni siquiera de entregarle pasaportes. Entonces, esto tú tienes que agarrar al periódico El País, para poner un ejemplo, y ser tú el que te acercas a la dirección aunque sea de fuente, ¿verdad? del periódico. Mira, tenemos esto. Hoy, por ejemplo, Adriano Miguel Tejada en el Diario Libre ofrece un dato maravilloso de la Constitución haitiana que puede servir de argumento para la defensa de la posición del Estado Dominicano. Entonces eso, en vez de tú decir, toma maldito periodista de mierda que vienen coño del país hablando disparate. No esperes, hermano, ese señor es periodista y lo está diciendo alguien que disfrutaba como el orgasmo cuando el periódico El País escribió un reportaje defendiendo a las dominicanas en España. Entonces uno está hablando porque está sangrando por la herida. Entonces ese mismo periodista es el Estado que tiene que facilitarle las informaciones, escuchar sus críticas y todo lo que tú quieras, pero dame la otra información. Aquí se escriben muchos reportajes que el periodista se cuida de decir, durante días, semanas estuvimos tratando de entrar en contacto con el Ministerio de la Presidencia para que o de la Cancillería para que nos dé su versión y fue imposible. Más de uno, tú los buscas. Entonces, esto es a partir de nuestra realidad. Vamos a desarrollar una estrategia y a dar argumentos válidos. Miren, aunque resulte extraño y hasta sorprendente, históricamente en la República Dominicana se practicó como una actividad normal en el Estado Dominicano la repatriación de ciudadanos extranjeros residentes ilegalmente en el país. Eso se hizo durante prácticamente todos los gobiernos, desde la fundación de la República. Quizá exagero, pero tuvimos un periodo en guerra, en tensiones con el vecino, pero en realidad, desde que se fundó la República Dominicana, la práctica de repatriar extranjeros ilegales siempre ha funcionado en la República Dominicana. Se hizo en tiempos de Trujillo, para hablar, vamos a decir, de situaciones más cercanas a nosotros, se hizo en los gobiernos de Balaguer y se hizo casi en todos los gobiernos. Ahora, durante mucho tiempo, en los últimos
en los últimos años, prácticamente aquí no se ha estado trabajando en ese tema. E inclusive, lo peor es que el gobierno dominicano se ha convertido en el principal importador. En la práctica, eso es lo que resulta, ¿no? En el principal importador y usuario y empleador de mano de obra ilegal. Importador. Todavía. Bueno, Importador. lo traen. No, el gobierno trae haitianos. Lo traen, o sea, funcionarios del gobierno lo asumen, como gobierno. ingresan, No hay una ingresan política. a la República Dominicana y en la práctica el gobierno o Pero hay entidades un del gobierno laissez-faire ahí. Quizá- lo asimilan Sin duda. y lo utilizan. Quizás sean los principales empleadores. Si quieres, pero te no que lo matizo, pero no que lo traen. te acepto la matización. Que dejan te acepto hacer, la matización. dejan Pero el hacer. gobierno ha sido uno de los principales responsables del uso de extranjeros ilegales como mano de obra. Y todavía, justamente hace unas horas se publicaba en un periódico digital que en una evaluación que se ha hecho de obras que se está realizando por parte del gobierno en la capital, la mayoría de los obreros son haitianos. Por eso es bueno regularizarlo. Entonces, bueno, lo que eso quiere decir es que debemos actuar con la suficiente inteligencia, no solo para explicar bien el problema a nivel internacional, para enfrentar la embestida inevitable de la opinión pública internacional, sino también para manejar de manera inteligente un proceso que tiene muchas implicaciones y que inevitablemente va a generar una reacción a nivel internacional. Si bien podemos controlar la actuación o la reacción de los gobiernos amigos de la República Dominicana, no así lo vamos a lograr con los grupos de presión que funcionan en Estados Unidos, en Europa, en Canadá y en prácticamente todo el mundo frente a un tema tan sensible que lo acaba de tratar precisamente el Papa Francisco, que ha dicho, señores, la migración ilegal es una tragedia. Es una tragedia humana. Tratémoslo con sentido de humanidad, porque se trata de un drama. Nadie se desplaza de su tierra para ir a pasar penalidades. ¿Habrán ilegales en el Vaticano? Debe haber. Ni legales hay en el Vaticano, extranjero no hay. Mire, ahí propiamente iba, Luis José, sobre lo que tú hablabas, no solamente del drama humano, sino de ese negocio que ha existido en República Dominicana desde que nos fundamos, de traer personas. Ustedes recuerdan que hubo incluso un diputado acusado de traficar con chinos. ¿Al chino? Condenado, por supuesto. Un traficante, hubo un traficante daba diputado visa, trata y dominicano. tráfico ilícito de facilidades para ingresar personas al país. y todo y ese flujo de migrantes que hay por la frontera, las personas que los traen y se benefician de ese flujo están actuando como tratantes y les es aplicable la trata y tráfico ilícito de seres humanos. Pero eso que tú decías, mira, yo vi un reportaje Salud. donde un señor haitiano decía, yo me voy voluntariamente de la República Dominicana, recogió sus cosas y dijo que el dinero que había ganado no quería que se lo quitaran y se iba para Haití, pero que en 5 años él retornaba porque Haití no tenía las condiciones y decía, ya no hay nada, ya no hay vida. O sea, hay un drama humano en Haití que ciertamente República Dominicana no es la responsable ni se puede hacer responsable de otro país. Claro. Pero lo que está pasando actualmente, la aplicación de nuestra ley migratoria debe ser aplicada con humanidad y con la certeza de construir una mejor República Dominicana y una mejor política migratoria. Pero para eso se necesita un combate efectivo a la corrupción que hay en la frontera y una patada a la impunidad. Porque 60 años o más de 60 años de nuestra vida republicana permitiendo que militares, políticos y empresarios negocien con las personas sin haber una sola condena por ese hecho, eso no puede permitirse más en la República Dominicana. Si lo permitimos, no acabará nunca el drama humano que hay en el cruce de la frontera de la República Dominicana con Haití y no va a servir de nada el Plan Nacional de Regularización. Así es. Un saludo con besos, abrazos, velitas y bizcocho en la Florida para Carmela, mi nieta. Ay. Besos Carmela. Debiste, que no está bien. Eli. Congratulations. Abuelando se llama eso. Carmela no habla español. Abuelando. Abuelation. pero habla Abuelation. inglés. Carmela, Abuelation. abrazo. Y es tan Kiss. grande. Kiss. Kiss, kiss. También fuera Mauricio.